¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás vos? Muy bien, 7 meses de gestión del gobierno nacional. Las cuentas, Mal. mal las La cuentas. economía peor. Hablemos un poquito de eso. La semana pasada yo estuve mostrando que el déficit que tenemos por haber pasado 6 meses con un gradualismo y no atacar a pleno el déficit fiscal, nos había llevado a una deuda de 8.000 millones de dólares. Y también dijimos que las provincias se han endeudado en otros 5.000 millones de dólares. O sea, en 6 meses el país se endeudó en 13.000 millones de dólares, y eso para no contar el pago a los buitres, a los holdouts, que venía de la herencia. Así que si uno suma los holdouts más esto, o sea, esa herencia con esto, ahora lo podemos comparar con un dato que salió esta semana, que es el saldo de la balanza comercial, que lo vamos a poner en pantalla un minutito para que ustedes vean. Fíjense ahí en ese círculo, esa pequeñísima superficie en rosa. Significa que lo que nosotros vendimos al exterior menos lo que nosotros compramos nos dejó un saldo de 479 millones en 6 meses. La pregunta es si esto es mucho o es poco. Y la verdad que esto no es nada. Porque si para pasar 6 meses nos endeudamos en 13.000 millones de dólares sin los buitres, si usted divide 13.000 millones dividido 479, eso significa que estos 6 meses con déficit viviendo de prestado nos va a llevar 27 años con ese saldo de la balanza comercial. Una de dos. O dejamos de vivir con la plata que no tenemos y cerramos el déficit, o tenemos que exportar muchísimo más, cosa que el gobierno no parece querer ahora con el atraso cambiario que a economías como las nuestras, en el interior, que tienen costos de logística mucho mayor, nos perjudica ese atraso cambiario. O sea, es dramático. Si uno incluye los holdouts, a un saldo de la balanza, eso que nos sobró, esos 479, nos llevaría 53 años para poder pagar solamente el stock de deuda de haberle pagado a los buitres, el déficit de vivir 6 meses fuera de nuestros medios y lo que están gastando las provincias que quieren gastar más, más y más. Ese es un tema. La cosa fiscal, mal, yo diría muy mal a la luz de lo que se ve el saldo de la balanza comercial. La otra pregunta que hoy quería abordar rápidamente es que en los medios se está diciendo que ya lo peor pasó y se suele usar unos datos del PBI, que tenemos datos hasta el primer trimestre, y hemos hecho un gráfico sobre eso para que ustedes vean cómo ha sido la variación del Producto Bruto Interno. Efectivamente, el primer trimestre de este año, si usted lo compara con el primer trimestre del año pasado, creció un 0,49%. Ahora, en ese escenario, yo lo que quería poner es otro gráfico, que este sí que es dramático. Este es el estimador industrial. Yo había hecho una columna aquí en Telediario diciendo que ya habíamos rebotado con la esperanza de que la segunda columna amarilla estuviera marcando la salida del ciclo. Es decir, yo decía, la tasa de cambio ahora ya dejó de ser negativa, estamos empezando a subir, está empezando a aflojar la aceleración de la caída. La verdad es que las cifras de junio nos muestran que se ha vuelto a derrumbar toda la industria. Lamentablemente, ese escenario parece mucho más el escenario cuando le tocó a Machinea meter el impuestazo, que había empezado a recuperar, metió el impuestazo y se derrumbó. Yo en la otra columna hace un mes pensaba que ya habíamos salido de la fosa final del valle. Esto muestra que no es así. Así que yo no sé por qué hay tanto optimismo, Vanina, en los medios de Buenos Aires, porque los datos muestran que la industria está verdaderamente mal. Y si uno compara el dato del trimestre del PBI, no contra el mismo mes de un año anterior, sino contra los anteriores, lo que vos ves es que estamos muy abajo en la fase del ciclo económico. Así que mal en lo fiscal, la economía todavía no reacciona, hay que apretar los dientes y bienvenidas sean estas obras que anuncia el presidente Macri, pero tenemos que equilibrar este país, exportar mucho más, trabajar mucho más, vivir con nuestros medios. Si no, Vanina, 53 años nos lleva a pagar lo que gastamos en 6 meses. Gracias, Roberto. Hasta la semana próxima.